Entonces, hoy estamos iniciando nuestra 10ª clase, la clase final del curso, ya terminando con las unidades indicadas en el temario del curso. Hoy ya culminamos clase. Recordarles que están pendientes, está pendiente la evaluación 5 en el aula virtual. A ver dónde están las, no he revisado hoy día las evaluaciones. Acceder. A ver, espero que todo esté conforme. Calificaciones. Creo que varios no han tomado en cuenta el tema de calificaciones y evaluaciones. Les falta a varios darles evaluaciones del aula virtual. Y creo que cierran hoy. A ver, vamos a revisar. La 3, ¿cuándo cierra? Cuatro, ¿cuándo cierra? Vaya, felizmente hay tiempo todavía. Voy a escribirlo en el grupo y se los digo aquí. Les paso la voz aquí en el aula, ¿no? Queda grabado. Están pendientes las evaluaciones 3, 4 y 5. Para muchos les falta resolver la evaluación en el aula virtual, el aula donde se entra con usuario y contraseña. Allí están las evaluaciones 3, 4 y 5. 3 de tasaciones comerciales, 4 de edificaciones, 5 de predios rústicos. Esos son los temas de cada evaluación. Están disponibles hasta el día 15 de diciembre, que es este viernes. No hay forma de que se aplace, de que el día sábado me estén diciendo, arquitecta, no di, puede abrir, no, porque el mismo 15, a la hora que acaba, yo voy a bajar, voy a, el mismo viernes, ¿sí? El mismo viernes, yo voy a bajar el reporte. El fin de semana yo estoy de viaje, me voy a llevar mi computadora para hacer el ingreso al sistema el mismo sábado, porque yo ya no voy a entregar notas el lunes, nada. El mismo sábado en la tarde estoy cargando en el sistema, ya no va a haber forma de que el día lunes, lo digo porque me sucede en curso, que el lunes, martes me dicen, arquitecta, no di ni un examen, puede abrir el aula, y ya esta vez no va a poder hacer así porque están viendo que estamos a fines de año. Ya no hay yo ya a partir del día lunes no quiero tener responsabilidad, ya quiero dejar todo entregado, las actas, todo el tema del compilado que se entrega al final del curso, ¿no? Yo tengo que entregar un informe, todo el fin de semana voy a estar trabajando en este informe y el día sábado voy a subir al sistema todas las notas, así que vuelvo a advertirlo, vuelvo a indicarlo. Hasta el día viernes 15 están las evaluaciones del aula virtual, las evaluaciones teóricas, ¿sí? Que son importantes para sacar el promedio. Entonces, y una vez que están esas evaluaciones, yo voy a sacar el viernes en la noche el reporte, luego me voy a llevar este trabajo para trabajarlo todo el fin de semana y entregar, subir al sistema, ¿no? De ahí ya no hay más. El día lunes ya no se atiende, ya no hay más, ya no se va a hablar más del curso. Asimismo, el aula virtual, yo presumo que el día viernes, si no es hoy, a veces el aula virtual el último día de clase se cierra también a medianoche, mañana queremos entrar, hasta para mí a veces ya el sistema lo ha cerrado, así que tener en cuenta si es que quieren bajar alguna información, si es que, bueno, va a estar pendiente hasta el día, va a estar abierto hasta el día 15 porque ustedes tienen que dar su examen, ¿no? Si se cierra hoy en la noche, pues mañana a primera hora se tiene que, voy a gestionar para que se abra, pero sí hasta el día 15, que es el día viernes. Vuelvo a decirlo, chicos, no olviden, creo que les falta mucho dar sus evaluaciones, es algo breve, básico, preguntas sencillas que hemos estado trabajando acerca de, por ejemplo, cuántas muestras se necesitan para una tasación comercial,
los chicos que ya han dado el examen y han tenido buen promedio pueden dar fe de las preguntas, son súper sencillas, ¿no? ¿Cuántas muestras se necesitan? ¿Qué es un área techada? Eh, ¿Qué se utiliza para el cálculo del área techado? ¿Qué es el valor unitario? Bueno, cosas así que hemos trabajado en clase. En caso de rústicos, qué son terrenos secanos, cuáles qué son factores ecológicos, son términos conceptos que hemos dado durante todo el desarrollo de la unidad y pues que se vuelven a consultar en el examen. Así que tener presente eso, ¿no? Es un examen súper sencillo y más que todo si hay la ayuda de reglamento, es muy, muy sencillo darlo. Voy a poner en silencio porque siempre esto me distrae el celular. Ya está, silenciado. Bueno, vamos a ver. ¿Hay consultas al respecto hasta el momento? Y lo último, pedirles de mucho favor, porque esto es aparte, o sea, ya lo adicional al curso, que puedan llenar la encuesta final. Después de los exámenes, hay una pestaña en el aula virtual que dice encuesta final de evaluación al docente. Eso, por favor, siempre me solicitas en psico que esa encuesta pues esté llena, que, que los alumnos puedan llenar esa evaluación para poder ellos tener referencia de cómo se está realizando el trabajo. Por lo tanto, para mí es importante que ustedes puedan dar su opinión. Arquitecta, buenas noches. Sí, yo ve, ¿qué tal? ¿Va a haber un informe final, dijo, tipo trabajo? Sí, ahorita, el curso ahorita lo vamos a terminar 8 en punto, de 8 a 10 desarrollamos la práctica. Ok. Sí, es un informe final. Súper sencillo también, algo que hemos trabajado, de lo que hemos hablado un montón de veces, hay un formato que llenar ¿no? que yo les voy a explicar más o menos cuál es el, el, el formato y ustedes saben que si hay consultas, dudas, no saben cómo hacerlo, estoy aquí tras el computador mientras ustedes desarrollen el curso. Entonces los oriento, les digo, falta algún detalle, ahí lo trabajamos. Ya había abierto la PPT. Ya. Ya, entonces haciendo un resumen ya general. Ay, justamente tengo acá abierto muchos archivos. Vamos a cerrarlos. Haciendo un resumen general, de la última unidad estábamos tratando el tema de tasaciones reglamentarias y comerciales de terreno rústico. Para este caso, yo les había dicho de esta unidad, para mí la considero más sencilla ya de entenderla porque si se han dado cuenta, la metodología claro, la metodología y procedimientos son similares a las de un terreno urbano, tanto en reglamentaria como en comercial, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de tener, por ejemplo, para terrenos rústicos, ¿no? En el caso de tasación reglamentaria de un terreno rústico. ¿Qué dice el reglamento? Primeramente, en el terreno rústico debemos saber la calidad de la calidad agrológica del terreno, ¿no? La calidad agrológica, si es un buen
terreno apto para cultivo en limpio o no, ¿no? Si es alto, medio y bajo. ¿Y eso de dónde lo vamos a determinar? Del reglamento de la calidad, de la clasificación de tierras que ha sido aprobado el año pasado. Entonces ahí tenemos un reglamento donde indica el tipo de clasificación que hay de acuerdo a varias características que deban de reunir los terrenos, eso tenerlo presente, ¿no? Sé que eso no es de repente parte de nuestra preparación, no ha sido parte de nuestra formación, el de repente entender el tipo de tierras, si son aptas, el poder determinar estas características, pero ya cuando hacemos esta especialización, un poco debemos de involucrarnos con estos conceptos porque es nuestra segunda especialización, o sea, ya nos estamos, tenemos que aprender o saber más allá de lo que ha sido pues nuestra preparación, ¿no? Es lo que en lo que nos gusta hacer, en lo que estamos centrando, lo que nos estamos especializando. Entonces hay que tratar de, si es que de repente no soy agrónomo, no soy agrícola, ¿no? Yo lo entiendo, me ha pasado a mí también porque es muy difícil esta etapa de determinar o ver el tipo de suelo rústico. Tratar de leer, tratar de informarnos, tratar de ver ejemplos, de conversar, cuando hacemos un trabajo de campo, hay muchas formas de involucrarnos en estos temas, ¿no? Entonces, lo primero es determinar la clasificación de tierra, ¿no? Si es alta, media o baja. ¿Y qué decía el reglamento? Así describe, ¿no? Si tú quieres considerar un terreno con aptitudes altas, medias o bajas para el tema del cultivo, para el tema agrícola, debes tener en cuenta, leímos creo un artículo en ciertas características que debe reunir ese terreno, y mientras más características buenas reúna, mejor, decía el reglamento, ¿no? En características en cuanto a topografía, en cuanto a suelos, a calidad del suelo, en cuanto al clima, en cuanto al entorno, que si presenta área verde, entornos naturales verdes, boscosos, entonces quiere decir que hay una calidad aerológica, una clasificación. Creo que hasta ahora en internet empieza debe haber un exceso de personas conectadas, creo que empieza a fallar ya la internet en esta casa, en esta zona. A ver, entonces lo primero que debemos saber en terrenos para la evaluación, la tasación de un terreno rústico, a tasación reglamentaria, dice, ¿no? Lo primero que tienes que tener a la mano es la clasificación de la tierra, del terreno que vas a tasar. Para esto, de acuerdo al reglamento, ¿no? El reglamento se los he pasado, hay que chequearlo, leerlo, y si hay dudas, consultar, bueno, ¿no? E investigar un poco más. Ahora también algún compañero acotó, ¿no? Arquitecta, pero hay estudios, hay ya casi la mayoría de las zonas rústicas, rurales a nivel nacional, tienen a veces planes de zonificación ecológica económica, tienen la determinación del tipo, la calidad de tierra por zonas a escalas a veces grandes, ¿no? A veces escalas mayores, que quiere decir que grandes zonas de terreno están identificadas pues ya con calidad alta. Ahí puede haber también estudios específicos, dependiendo, ¿no? Acá en Tacna no sé si tenemos zonas rústicas como 3 provincias, acá en Tacna, que es Jorge Basadre, Candarave y Tarata, son zonas netamente rústicas. No sé si ya haya planes específicos donde determinen la clasificación de tierras
Si lo hay, de esta clasificación se encarga el Ministerio de Agricultura. Si hay esta información, ¿no? De repente algún compañero trabaja en agricultura y dice, yo he visto que ya hay planes específicos, hay mapas, hay a escalas específicas donde indique el tipo de suelo, la calidad del suelo, entonces ahí sí es bien, ¿no? Bien que hay esta información porque podemos tomarla en cuenta, podemos tener el antecedente de dónde lo hemos sacado y mucho mejor para nosotros, ¿no? Ya tenemos ahí un antecedente y por lo tanto eso es una referencia para nosotros, ¿no? Hay muchos sectores que de repente ya tienen esta información, entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Estábamos hablando de calidad del clasificación de la tierra, ¿no? Si la tierra es apta para cultivo, no estábamos hablando del tipo de suelo, a veces ahí creo que hubo una confusión, no si el suelo es arcilloso, gravoso, pedregoso, rocoso, no, sino si es que el tipo de tierra, la clasificación de la tierra es buena para cultivo. Esa es la clasificación que se busca en el terreno rústico, ¿correcto? Entonces, queda claro que si es que el terreno rústico o que vamos a ver tiene buena topografía, que quiere decir es un lugar plano, tiene agua, según no hay agua en la zona, hay clima, excelente clima para el tema del cultivo y hay área verde en todo el entorno, ¿no? Que para nosotros es referente, si hay área verde en el vecino, área verde en el otro colindante, en todo el entorno, miro a todos los lados y veo bosques frondosos, forestales, que quiere decir que mi terreno es bueno, pues de la misma calidad. Entonces ahí yo ya hago una clasificación, ¿no? Están reuniendo varias características positivas, por lo tanto para mí tiene una clasificación alta. Muchas veces, como les decía también, nosotros nos dejamos guiar por la pendiente. Mientras más plano sea el terreno, mejor es de mejor calidad en cuanto a la pendiente. ¿Por qué? Porque puedes trabajar un sistema de riego, puedes trabajar áreas de pastoreo, cultivos en limpio y esa condición permite al terreno tener un mejor aprovechamiento. Segundo, decía en el tema reglamentario, debes de buscar el cuadro de valores unitarios para terrenos, el cuadro de valores arancelarios para terrenos rústicos, ¿sí? Se les pasó un link, en ese link ustedes entran a la página del Ministerio de Vivienda, colocan sus datos y de allí solicitan el sector del cual requieren la información de terreno del valor unitario para terrenos rústicos, del valor reglamentario. Entonces, en este caso, recuerdan que en urbanos es un plano con numeritos por todas las calles, ese es en el caso de urbanos. En el caso de rústicos es a través de cuadros, ¿sí? Que también se les ha mostrado, ¿no? Cómo salen los cuadros en el tema de rústicos, para los cuales se manejan por columnas, ¿no? Columnas, filas y columnas, donde nosotros tenemos que identificar en esas filas y columnas las características de nuestro terreno y hacer el cruce que hacemos siempre y ahí ver el valor que nos dé, ¿no? De soles por hectárea. En el caso de rústicos hablamos por hectárea. Eso también se ha desarrollado con usted. Entonces, teniendo esa información ya del cuadro de valores arancelarios para terrenos rústicos, teniendo la información de la calidad de la tierra, la clasificación de tierras, el cuadro de valores unitarios y obviamente cuando yo voy a tasar un terreno, lo primero que sé es el área. Entonces, simplemente en el caso de terrenos rústicos es la multiplicación de área por valor, ¿no? Aquí no hay fórmulas, no hay casos de 2 frentes, 3 frentes, no. Acá el cálculo simplemente se resume a la fórmula de área de terreno por el valor arancelario de terreno rústico. ¿Correcto? Esa es la fórmula. Área del terreno por el valor. Para determinar el valor, yo debo de saber las características del terreno, ¿no? Y reviso en el cuadro cuáles son las características de mi terreno y de allí defino el valor por hectárea. Eso en el caso de
reglamentarios. Previamente, obviamente, a esta tasación, de la misma manera, debo de tener mi expediente técnico, ¿no? Hoy día recibí un expediente técnico para una tasación en Moquegua, donde me envían el planito, la memoria descriptiva, la ubicación, la ficha registral, los DNIs de los propietarios, el asunto para qué están solicitando la tasación y unos TRs para ver el tiempo en que solicitan que se haga el trabajo, se desarrolle el trabajo. Entonces, de acuerdo a eso yo reviso, pues, ¿no? Dónde está ubicado, qué área tiene, cuánto voy a cobrar por el servicio, cuánto tiempo me va a demorar desplazarme a este lugar, la toma de las fotografías, la búsqueda de muestras. Ya en gabinete yo voy haciendo mi trabajo. ¿Para qué me sirve este expediente técnico que me presentan, ¿no? Para solicitar la tasación? Para cuando yo desarrolle el informe técnico de tasación, el ITT, yo desarrolle la primera parte del informe técnico, que es la memoria descriptiva. Ya habíamos mencionado que la memoria descriptiva de un terreno rústico es muy similar a la de un urbano en los puntos 1 al 10. Del 1 al 10, la descripción de los datos es la misma, ¿no? Solicitante, propietario, ficha registral, áreas y linderos, ubicación, metodología, es lo mismo. En los puntos 11 al 22 varía la información que se debe colocar en la memoria descriptiva, varía los ítems a desarrollar. ¿Por qué? Porque estos ítems de la memoria descriptiva de un terreno rústico van orientados a lo que es terreno rústico, ¿no? Por ejemplo, el tipo de riego, las plantaciones, si hay plantaciones, factores ecológicos, ¿qué otros se desarrollan? Plantaciones, a ver, ya se me fueron de mente, acá los tenemos, ¿no? Okay. ¿Para qué estar haciendo memoria? Si acá tengo, acá está. Desarrollamos, ya no leo, la clasificación de las tierras, producción predominante, el derecho de agua, modalidad de explotación, todos esos datos desarrollamos y van orientados a lo que es terreno rústico. Correcto, entonces nuestra memoria descriptiva varía en cuanto a la descripción de algunos de los ítems que vamos a desarrollar. ¿Y de dónde sacamos toda esta información? La sacamos del expediente técnico y de la visita de campo que vamos a hacer, ¿no? Todo lo que, cuando yo llego de campo, ya me siento en gabinete y todo lo que he visto y tengo a la mano en la información y lo que he visto en campo, lo empiezo a escribir acá, ¿no? Y con esto ya tengo mi primera parte. Luego que lleno la primera parte, ya vengo al tema del cálculo, vengo a desarrollar lo que es la parte aritmética y hago mi multiplicación de área por el valor del terreno, y de ahí tengo mi valor de terreno rústico. Finalmente, coloco los anexos como último parte del informe técnico de tasación, fotografías u otros documentos que yo crea pertinente deban ir como anexos en la tasación, ¿no? Fotografías como primer anexo necesario colocar en la tasación. Ahora, aquí hay un tema, ese es en caso de la tasación arancelaria, ¿no? Ahí termino mi informe técnico de tasación, ahí termino. En cuanto a la comercial, ya habíamos visto acá, es también muy similar a lo que nosotros ya sabemos, ¿no? En lo comercial, dice, empieza con indicar la categoría de acuerdo al elemento de clasificación de tierras, primer paso. Segundo paso, dice, identifico las diversas áreas que puedan conformar este terreno rústico. Como les comentaba, los terrenos rústicos suelen tener diferentes áreas, ¿no? Áreas eriazas, áreas con cultivos, áreas secas, secanas, sin riego, áreas con pastos naturales, tienen diversas
diversas áreas, ¿no? Entonces uno puede de forma parcial identificarla o seleccionar el terreno y tasar pues de acuerdo a cada área, ¿no? Esto tanto en reglamentario como en comercial, ¿no? No va a ser lo mismo pues tasar de repente pues el total del terreno rústico con el mismo valor. ¿Por qué? Porque de las 10 hectáreas que me toque tasar, 7 puede estar eriaza, sin riego, sin mantenimiento, sin trabajo, no pueden estar áreas, como le decimos, vírgenes. 5 o 6 hectáreas pueden tener esa condición y solamente 3 hectáreas con cultivos en limpio, con plantaciones, áreas trabajadas, pueden, y 1 hectárea solamente con áreas naturales, ¿no? Con pastos naturales. Entonces, ¿qué hago yo? Secciono, ¿no? Lo eriazo, lo que tiene cultivos, lo que tiene plantaciones y lo que de repente es con pastos naturales. Secciono el terreno y taso independientemente cada sección y finalmente sumo todo para tener el valor total del terreno rústico. Hay preguntitas hasta el momento. A ver, de repente estoy haciendo un resumen muy rápido. Hay chicos que no han venido a la clase pasada, que hemos estado con 6 o 7 el día lunes, según la lista que he estado pasando. No eran muchos. De repente alguien que no estuvo en la clase pasada tiene alguna duda, la podemos aclarar ahora. Arquitecta, aprovechando, no sé si podría repetir, por favor, la definición de lo que viene a ser con ejemplos de terreno rústico, ¿no? Se me confunde con lo que viene a ser terrenos eriazos. Rústico, que tiene actividad agrícola, que tiene, ves ahí agro, ves plantación, ves trabajo de tierra, ves árboles, ves área verde, ves agua, ves río, vegetación, árboles frutales, árboles forestales, alfalfa, orégano, tierra removida, cargadores frontales, o ese, hay no me acuerdo el nombre, hay un carrito con el que trabajan todo el arado, animales. Ese es un terreno rústico, es con actividad agrícola. Y eriazo es un terreno sin nada, ¿sí? Un terreno como el desierto, ¿sí? Te ubicas ahí en el desierto de Sahara, una cosa así, como las dunas de Ica, así, desértico. Ese es un terreno eriazo. Está zonificado como rústico porque pueda tener posible, ahí pueda en algún momento pueda tener fines agrícolas. Están zonificados como rústicos, están dentro de la zona agrícola, pero no hay actividad, agrícola, está el terreno sin cultivos, está vacío, está sin trabajo, ¿no? Está eriazo. Otro tema de eriazo, las costas de la playa, ¿no? Son terrenos eriazos ribereños al mar. Todo el borde de la faja costera son considerados rústicos, pero la denominación es eriazo ribereño al mar. A pesar de que son tierras, digamos, cultivables, ¿no? A simple vista, pero no hay actividad agrícola, entonces se denominaría terreno eriazo, ¿verdad? Claro, no hay actividad agrícola, es eriazo. Esto está dentro de la definición, ¿no? Dice, para efectos del presente reglamento se considera predio rústico al terreno ubicado en zona rural destinado a fines agropecuarios, ganaderos, forestales, actividades análogas. Ese es el rústico con todas las plantaciones, los animales, todas las herramientas, los cultivos, eh, el paisaje, todo eso es un rústico, ¿no? 2, ¿cuál otro terreno es llamado, está dentro de la categoría de rústicos? Aleriazo. Aleriazo calificado para fines agrarios, agrícola, ganadero, forestal u otro, dice, u otro uso. A veces son
del Ministerio de Defensa, son áreas, como le dicen, protegidas, son áreas intangibles, ¿no? Son rústicos, que se encuentren localizados fuera del área urbana y de la expansión urbana establecidas por la autoridad competente. ¿Cuáles son esos seriazos? Son esos seriazos que no tienen absolutamente nada de cultivo, de paisaje, ¿no? Son temas desérticos. 3. Forman parte del predio rústico, el terreno, las edificaciones y las instalaciones. El terreno se tasa independientemente, dice, de la vegetación, y bueno, ya eso sí lo sabemos, ¿no? Y siempre voy a tasar primero terreno, luego voy a tasar edificación, luego le voy a sumar obras complementarias, finalmente le voy a sumar la plantación o la vegetación existente. Todo ello, lo que acaba de mencionar, vendría a ser predio, ¿verdad, arquitecta? Predio, claro, valor total del predio. Ajá, correcto. Gracias. Sí, estamos hablando ya el mismo idioma. Sí, así es. ¿Alguna consultilla más? Cositas que no hayan quedado claras, díganlas, ¿no? Porque acá se acaba todo, ya no hay más. Y no tengan temor, ¿no? La idea es esa, ¿no? Poder, si hay dudas, poder, justamente ustedes pagan el curso para eso, ¿no? Para poder solicitar todas las consultas, aclaraciones posibles que pueda haber respecto al curso que estamos llevando. Entonces, como les decía, con el tema de arancelado, tasación reglamentaria, terminamos con eso, ¿no? Área por valor arancelario. En el caso de comerciales, también nosotros tenemos que identificar en la categoría la clasificación de la tierra según el reglamento, ¿no? De clasificación de tierras, que ya no es, esto está desactualizado. Esta PPT, para el próximo año las voy a editar, no sé cómo voy a hacer para editar esta información, porque esto es una copia del reglamento, ¿no? Ya el año pasado, como les digo, esta reglamentación ha cambiado, ¿sí? Ya les he pasado la actualizada. Identificamos las áreas de diversas categorías, según las categorías que encontremos en campo, y empezamos a determinar el valor unitario comercial del terreno rústico en base al método directo o estudio de mercado inmobiliario, ¿no? Eso siempre les pregunto, ¿qué es un estudio de mercado inmobiliario? Y bueno, no sé, nadie me responde siempre, ¿no? Yo estoy ya como con cucharitas sacando. Eso es importante, porque ya les he dicho, también queda claro que el fuerte, ¿no? Diciéndolo así criollanamente, el fuerte de las tasaciones, dónde desarrollamos o qué tipo de tasaciones desarrollamos más o más nos solicitan, dónde está el corazón de las tasaciones, está en las comerciales, ¿no? Eso es lo que más solicitan. Hay reglamentos que trabajan mucho con tasaciones comerciales para lo que es subastas públicas, para lo que es ventas directas, lo que es ahora las expropiaciones, el tema de afectaciones por proyectos de inversión. Casi todos de los que he mencionado piden tasaciones comerciales. Entonces, ¿dónde está el fuerte de una tasación? Está en poder dominar una tasación comercial de terreno urbano y rústico, ¿no? Urbano, los bancos, por ejemplo, todos los bancos trabajan con tasación comercial y es al día la solicitud de tasaciones de estas diferentes empresas financieras es bastante demandante. Es bastante la demanda de tasaciones y no solo de estas entidades, de grandes entidades, sino tenemos muchas cajas que también trabajan con peritos tasadores y la demanda de tasaciones comerciales es alta. Entonces, el secreto de un perito es poder dominar dominar y realizar, ¿no? Tasaciones comerciales. ¿Y dónde está el dominio, no? ¿Dónde va a estar cuál es el punto clave para dominar realizar una tasación? En el estudio de mercado. Yo les pregunto, ¿qué es un estudio de mercado? Y generalmente la sala está en silencio, ¿no?
¿Cómo empieza? ¿Qué es un estudio de mercado? Es la búsqueda de muestras, ¿no? El estudio de mercado comienza con la búsqueda de muestras. Ese es nuestro punto clave. El saber buscar muestras en ambos casos, en ambos tipos de tasación, en poder buscar muestras, en hacer una buena búsqueda, en no copiarnos, en actualizar muestras, ¿no? En no de repente confiar solamente en internet, en visitar la muestra, otro punto clave. ¿Para qué? Para poder homologarla, ¿no? Porque de todo eso va a depender el éxito de nuestra tasación. No de repente copiarme en el estudio de mercado que ha hecho mi compañera, o que vi en una tasación y hago un copia y pega, y no, eso no nos lleva al éxito de la tasación. Ustedes saben que mientras mejor realices las tasaciones, más te van a buscar, más van a confiar en ti, menos te van a observar, menos te van a cuestionar. Entonces allí está el éxito de nuestro trabajo, en hacer nuestra chamba, ¿no? Buscar. Voy a tasar, me doy la vuelta por la zona de mi trabajo, donde está mi terreno a tasar, busco la información in situ, de ser el caso. Yo les mostré en terrenos rústicos, es bien difícil hacer esa vuelta, ¿no? De ir por las zonas aledañas y encontrar. Pero yo les he mostrado la clase pasada un ejemplo de un terreno rústico en Moquegua, donde encontré letreros en las diferentes áreas rústicas, colindantes, que tenían pues el cartel de se vende terreno en venta, ¿no? Y hasta puedes conversar con el propietario, de paso visitas la muestra, y eso le da pues mayor precisión a tu estudio, ¿no? Porque recuerden que esto es una estimación. Entonces, mientras mejor estimado esté el terreno o el dato, el valor que vamos a obtener, mucho mejor nuestro trabajo. Entonces, ese es el detalle, ¿no? De tasaciones comerciales. Saber hacer un buen estudio de mercado. Buscar la muestra, analizarla, como dicen, desvestirla, vestirla adelante y atrás, porque saber si esta muestra nos va a servir, ¿no? En ambos casos. ¿Cuántas muestras? 5 muestras, ¿no? 5 muestras que tengan las mismas características o características similares. Si voy a tasar terreno rústico, obvio que mis muestras tienen que ser de terrenos rústicos, que tengan la misma zonificación, que tengan las mismas condiciones, que estén por el mismo sector, que tengan las características en lo mejor posible, ¿no? Ese es el tema de buscar las muestras. 5 muestras, conocerlas, ¿no? Conocerlas. Yo en algún momento cuando inicié decía, no, las veo por internet, las veo por Google, no voy a campo, pero se me hacía mucho más difícil la tasación, ¿no? Ya yo misma no creía en lo que estaba haciendo, así que yo visito cada muestra la identifico, la miro y trabajo. ¿Para qué es esto? Para que el tema ya de homologación sea mucho más sencillo, pueda dominar ya mi colocación de factores de homologación, ¿no? Para que con esa intención es que yo visito la muestra, la veo y la trabajo. ¿Y qué es lo que cambia aquí en el tema de terreno rústico? Las características en las que yo voy a homologar, ¿no? Ya no son las que trabajamos en urbanas, ahora son características con las que voy a comparar, son respecto a, estas dos sí son similares, ¿no? Ubicación y extensión de área, esto va referido a la ubicación y al área de terreno comparado con el área de las muestras. Pero acá hay otro factor que aparece, que es la clasificación de tierra, el recurso hídrico, la altitud, también se puede trabajar topografía. Alguien ahí comentó la clase pasada, y arquitecto, un factor riesgo, lo puedo poner acá, el factor riesgo. También puedo aumentar el aspecto legal, yo en rústicos también trabajo este aspecto legal, eso sí es básico en rústicos para mí, porque hay muchos terrenos rústicos que son solamente posesionarios, o tienen un acta de adjudicación, o tienen esa constancia, ¿cómo le dicen? Esa constancia que entrega agricultura, constancia de posesión,
o código único catastral, creo, ¿no? Tienen un acta de un código único catastral como posesionario, y hay otros que tienen, pues, sí tienen la ficha registral, la compra-venta, ¿no? Pero en el tema de rústicos, a veces estoy tasando un terreno que sí tiene todos sus documentos legalmente inscritos, pero las muestras pues son posesionarios, son adjudicatarios, son solamente reconocidos como conductores de los terrenos, ¿no? O la comunidad campesina les ha asignado un área de terreno para el desarrollo de su trabajo. Entonces, de ser de ese caso, considero bastante el aspecto legal, ¿no? Pero los 5 factores que te recomienda el reglamento para trabajar, para comparar muestra y terreno, son estos, ¿no? Son extensión, ubicación, la clasificación, el recurso hídrico, la altitud. Pero como les digo, siempre el riesgo, el factor riesgo, es uno que sí considero también, porque hay muchos terrenos rústicos que están dentro del cauce de río o muy cerca a quebradas, a zonas de asentamiento, a zonas donde hay deslizamiento. Entonces considero también importante yo el factor riesgo en terrenos rústicos, el factor legal, u otro que dependiendo de la zona en la que nos toque tasar pueda presentarse, ¿no? ¿Consultas hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Arquitecta, una consulta. A ver, Milagritos. En el caso, por ejemplo, usted justo como se indicaba, los terrenos, bueno, de acuerdo a la condición legal, existen los terrenos que son de posesionarios y terrenos de ocupantes. Para el momento de tasar en el terreno de ocupante, ¿cuáles son las consideraciones? El terreno ocupante son aquellos terrenos que se encuentran sobre una partida registral inscrita, que es un tercero diferente, ¿no? En estos casos, ¿cómo se considera o qué documento se le pide a este ocupante para que pueda ser considerado como tal? O ¿cuál sería el procedimiento en esos casos? A ver, ocupante, ¿lo estás tomando distinto como posesionario o es un posesionario? A ver, en la 1192, de acuerdo a lo establecido en la 1192, de acuerdo a la tercera disposición complementaria, establece 4 condiciones jurídicas, ¿no? Establece el tema de lo que es un propietario no inscrito, un posesionario y un ocupante. El ocupante es lo que está reglamentado dentro de la tercera disposición complementaria. Respecto a esta diferencia, el posesionario como tal, de acuerdo al decreto legislativo, es aquel que se encuentra en un área que se encuentra o bien no sin antes de registrar y o sobre un área que se encuentra inscrita a favor del Estado con por un periodo mayor a 10 años. Eso es un posesionario. Posesionario, Y, ya, exacto, estamos bien. Okay. y un ocupante es aquel que se encuentra sobre un área inscrita a favor de un tercero. Pero el posesionario también puede tener esa condición, ¿no? No, ¿O no. el posesionario lo reconoces como posesionario cuando está en un área que no es inscrita No es inscrita, registralmente? no está inscrita registralmente y está inscrita pero a favor del Estado. Ah, ya, correcto. Ujú. Sí, entonces, claro, ¿por qué? Porque al posesionario, de acuerdo a las tasaciones, se le reconoce el tema, al sustentar un periodo mayor a 10 años sobre esa área, se le Claro. reconoce el tema del terreno. Entonces, ¿cómo al momento de elaborar este tipo de tasaciones, por ejemplo, de acuerdo a la disposición complementaria del ocupante, no se le reconoce? Entonces, ¿cuál es el mecanismo al momento de elaborar la tasación para poder hacer esta diferencia? Simplemente una observación, ¿no? Porque ocupante puede ser el terreno. A ver, vamos a fijarnos desde el inicio, ¿no? Ya tiene una situación registral. Cuando te solicitan la tasación,
ya va a haber ahí una situación registral que te van a manifestar, ¿no? Terreno inscrito a nombre de tal persona. Entonces, esa es la legalidad del terreno, esa es su partida de nacimiento, esa es la legalidad principal del terreno. Terreno inscrito a favor de una pareja, una persona, una comunidad. Desde ahí empieza la legalidad del terreno. Ahora, dos, a veces hay, pues, considerar posesionario, pero en este caso, si es un terreno de un tercero, ya no entra a cabo colocar el posesionario, solamente reconoces al dueño del terreno, al que está inscrito, al que figura registralmente o legalmente inscrito. La tasación va enfocada en el valor del terreno, ¿no? Va enfocada directamente en determinar el valor del terreno. Al haber un ocupante, puedes dejarlo de repente en observación, ¿no? A la hora de la inspección se encontró a la persona tanto como ocupante del terreno o quien manifestó, de repente te va a mencionar algo, ¿no? Manifestó, bueno, estar ocupando de tantos años, qué sé yo. Lo dejas como una observación, pero eso no influye en el valor del terreno, ¿no? La ocupación de esta persona no va a influir directamente en la determinación del valor del terreno. ¿Dónde va? Tú vas a entregar tu tasación y vas a decir, este terreno vale tanto. ¿Dónde va a venir este tema del reconocimiento? Es a la hora del reconocimiento y pago de la deuda, ¿no? Ahí es donde la entidad o la comisión encargada de hacer los pagos respectivos, reconocer a las personas afectadas, es donde va a determinar pues a quién realmente le corresponde recibir el dinero, ¿no? El pago de la afectación, ¿no? Muchas veces han habido estas disyuntivas en algunos temas que he podido trabajar, porque, o sea, yo cuando trabajo con el decreto 1192 solamente me involucro en determinar el valor del terreno, ¿no? El terreno vale tanto, no esté con el ocupante o no esté con el ocupante, tiene su valor. ¿Por qué? Porque está registralmente, ¿no? Pero al hacer la tasación uno siempre se entera, pues, ¿no? De que hay una persona que está de repente ocupando, y no solo ocupando, sino que también está reclamando como un dueño de una parte. A la hora que haces la inspección incluso te dicen, ¿no? Que yo estoy aquí, que yo le alquilaba parte de la chacra, pero ya el señor me ha dado, ¿no? Te cuenta una historia siempre el ocupante. El Señor me ha dado, que yo tengo mi familia, yo estoy aquí, esto es mío, ¿no? Pero ya ese tema lo tienen que solucionar a, a la hora del reconocimiento de la deuda, a quien cancelarle los derechos, el valor del área afectada. Muchas veces esto entra a juicio porque ya la persona que está ocupando a veces se pone en alerta, ¿no? Dice, yo quiero que me paguen a mí porque es mi terreno, qué sé yo, y empieza a hacer una demanda judicial. Y bueno, como he visto que al final ha quedado esto en que depositan el dinero a una cuenta, pues, X, para que cuando finalmente se arregle este asunto, eh, se deposite al que verdaderamente pues es el dueño, ¿no? Porque pueden haber casos de prescripción adquisitiva, pueden haber muchos asuntos al tema legal, ¿no? De estos terrenos, pero a nivel de terreno nosotros nos enfocamos solamente en valor, cuánto vale ese terreno, ¿no? Cuánto vale. Ya el tema de posesionario, ocupante, propietario, va a la hora del reconocimiento de la deuda. Y cuando me refería al tema del factor legal, va en tema a si el terreno está inscrito o no en registros públicos, ¿no? Y En ese tema. ya, arquitecta, y en todo caso, en ese caso, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, usted me dice que el tema legal va si el predio está inscrito o no. Por ejemplo, los posesionarios no están inscritos. Ellos, por el tema de la reforma agraria, por el tema del Ministerio del Desarrollo del Midagri, ellos asignan una unidad catastral. Entonces, solamente sería en el tema de los posesionarios sustentar con su ficha catastral.
Sí, sustentan con eso, con su ficha catastral. Muchas veces actas de... No solamente tienen eso, tienen su constancia después de paz. Los posesionarios son más, más activos, tienen muchas veces la ficha registral, no, perdón, el acta de constancia de posesión del juez de paz, tienen su eh, unidad catastral reconocida por agricultura, tienen algún otro, ¿no? El tema ¿qué otro documento saben tener? La constancia de riego, reconocimiento de ser regantes, que ellos pagan el tema del agua para riego. Ahí ha venido un pedido. Tienen a veces ese reconocimiento de la Junta de Usuarios como regantes, ¿no? Y que pagan el tema de riego. Y a la hora de la inspección que hace pues la comisión, ¿no? Que está haciendo el trato directo o trabajando ese tema de expropiación, ahí lo encuentran como posesionario, pues posesionario quiere decir pues que ya vive ahí, tiene sus cultivos, está identificada el área que posesiona, camina, o sea, hay un derecho de uso, ¿no? Y si tiene documentos que encima demuestren su posesión, pues sí se los reconoce. Al posesionario sí se le reconoce. Ya, y en todo caso, como le comento en este caso de ocupante. Al ocupante no se le reconoce. O sea, la tasación, ese tipo de tasaciones No, la netamente van tasación, dirigidas la netamente tasación al va valor del orientada. terreno. Al valor A del ver, terreno, netamente. la tasación va orientada. Ahorita estamos hablando ya de un tema ya adicional, ¿no? Que es el reconocimiento del pago, a quién se le va a hacer. Entonces, este es un tema que va paralelamente con la tasación, pero a la hora que tú valorizas el terreno, haces la tasación, va orientada simplemente al valor del terreno, o sea, no te enfoques aquí, uy, ahora, ¿a quién le voy a pagar? ¿Al dueño, al señor, aquí al posesionario, al ocupante? Porque un terreno rústico puede tener varios, puede estar el propietario, puede estar el posesionario y puede estar el ocupante en un solo terreno rústico. Entonces, ese tema de poder definir a quién ahora le pago ya es un tema paralelo o aparte del tema de identificar el valor del terreno. Ah, ya. Ya, arquitecta, Sí. gracias. Ok. Interesante, interesante. Yo sí he estado en he empezado en comisiones de trato directo para terrenos urbanos. Ahí hacemos con un trato directo. Y también he trabajado con lo que es ya los temas de expropiación en terrenos rústicos, ¿no? Y afectaciones viales, tanto por ejecución de canales, de reservorios, de carreteras. Ese es el decreto 1192 debería ser un curso, ¿no? Muy aparte, muy aparte del tema de tasaciones. Debería ser es súper amplio, tiene su reglamento, tiene su reglamentación y algunas modificaciones, y es lo que ahorita para mí es el boom, ¿no? del trabajo para desarrollar tasaciones, ¿no? Hay muchas obras de inversión pública que tienen ya su componente, el saneamiento físico legal por el tema de expropiación. Muy interesante ese artículo. Gracias, Milagritos, por la consulta. Entonces, hicimos como un paréntesis acerca del reconocimiento del derecho de propiedad y a quién se le hace. Pues una vez ustedes saben que yo determino una tasación o determino el valor de un terreno rústico, generalmente hoy en día para estos casos de reconocerle la deuda a un propietario porque se le está cortando de repente su frontera, o a veces se le está partiendo por la mitad del terreno y se le está causando ahí, no solamente está perdiendo área de terreno, ¿sí? No solamente pierde área de terreno, que es una buena porción, a veces pierde 600 metros, media hectárea, pierde área de terreno. No solamente pierde eso, sino que ahí hay un daño emergente, hay un lucro cesante que se le hace, ¿no? Que lo explicamos la clase pasada.
se le causa daño porque se le impide el ingreso, se le corta el agua, se le malogran los cultivos, ¿no? Y aparte que todo eso, esos días de trabajo allí pierde ingresos, bueno, y todo eso lo cuantifican ellos, cuánto de ingresos recibían diariamente y cuánto están perdiendo. Entonces todo hay que valorizarlo. Ahorita estamos en el tema de terreno, solamente terreno y plantación, edificaciones, pero ahí viene posteriormente el decreto legislativo indica, ¿no?, que se le tiene que reconocer no solamente es terreno, sino se le reconoce todos los daños causados por los días, por los daños causados que hayan surgido durante el desarrollo de esta obra, ¿no?, de este corte del terreno, todo lo que se le haya afectado. Muy aparte de eso, el reglamento también estima un tema de sensibilidad, un 20%, ¿no?, para poder convencerlo o estimularlo a que él acepte, porque hay muchos, casi no, por no decir todos, en un principio se niegan, ¿no? Hasta se atrincheran, por mi terreno no van a pasar, nadie va a entrar. Uno va inocentemente a hacer la tasación y ya sale el dueño, te manda a los perros. Este trabajo tiene esas características, ¿no? Te sueltan los perros cuando está haciendo por el área rústica, te atrinchera, te insulta o muchas veces eh, te, te quiere conllevar a que le valorices a más, ¿no? No me vaya a valorizar así nomás, arquitecta, mi terreno vale más que eso, que el otro, que yo tenía acá esto, el otro, acá había esto, ¿no? A veces hasta exageran, pero es un tema muy sensible este tema de trabajar estas tasaciones para lo que es afectación vial. Por eso hay un tema de ¿cómo le dicen? Hay un 20%, ¿no? Para eh, El invitarlo, incentivo, incentivo, sí, pues el sí, incentivo, ¿no? Para depende, incentivarlo a 20 que o él, 30%. sí, para que él acepte, ¿no? Él acepte de, de buena fe, acepte El trato directo. amablemente ser afectado, ¿no? Incentivo. Esa es la palabrita ya con el que se trabaja. Entonces, este decreto legislativo es más detallado. Como les digo, hace poco hubo parte del ministerio una tasación de cómo solicitar los expedientes técnicos en este caso, ¿no? Porque son diferentes. Acá tienes que tasarle absolutamente el propietario, está en su derecho, quiere que le pagues hasta el alambre que amarraba la puerta de palos que tenía ahí al exceso de su chacra. O sea que no exagero, de repente Milagros trabaja en esto, no me va a dejar mentir, quieren que se les pague absolutamente todo el daño y todo lo que tenían, 3 piedras apiladas, árboles que de repente crecían así de manera sin cuidado alguno, o sea que el propietario ni se preocupaba por regarlos, nada, crecían ahí de manera natural. No, él dice, no, yo los cuidaba, eran mis árboles, me daban sombra, yo los regaba, los mantenía, quiere que se le pague, que se le reconozca absolutamente todo, ¿no? Aparte, ellos saben que hay el tema del incentivo, saben que hay un daño emergente, lucro cesante y bueno, trabajar con algunos de estos propietarios es bastante difícil, con algunos sí es razonable, pero siempre es pues toda una historia realizar estos trabajos, ¿no? Yo sí he podido participar a veces en ambos casos, en la parte de reconocimiento y en la parte como perito tasador, y bueno, sí, son muchas formas en las que se presenta pues este tema de afectaciones. Debería ser, como les digo, un curso muy aparte. El ministerio dictó el cómo presentar, cómo deben ser los expedientes para temas de afectación, decía, ¿no? Cómo debe ser el curso, ¿no? Cómo deben ser los expedientes para el tema de deben presentarse los expedientes técnicos cuando se tratan de afectaciones o expropiaciones de terrenos rústicos, que deben contener
Entonces allí detalladamente se debe detallar mucho más que un expediente normal, ¿no? Mucho más el tema de las plantaciones, de la edad de las plantas, el tipo de árbol frutal, de dónde estaba ubicado, las edificaciones, los daños causados, todo eso se debe detallar, porque nosotros como peritos no lo podemos asumir. No podemos asumir, a este señor le están haciendo esto, porque de repente yo voy y veo, ¿no? A veces el propietario me dice, arquitecta, mire todo lo que me han hecho, y yo de verdad que lo estoy viendo, pues no, a verdad, ¿no? Le han cortado el agua, mira, ya sus plantas se secaron, tenía su alfalfa a tal altura y ya no está, te muestra foto, entonces yo sí lo estoy viendo, pero no puedo, no estoy autorizada a creer todo lo que me dicen, ¿no? No es parte de mi trabajo. Que decía el expediente debe decir, ¿no? Sí, debe decir ahí claramente qué es lo que se dañó, qué es lo que se retiró, qué es lo que se derrumbó, cuánto era en área de plantación, qué edad tenía la planta, todos esos detalles lo debe solicitar la entidad que está solicitando la tasación. Todos esos detalles me debe dar para que yo pueda de repente trabajar lo que es lucro cesante y daño. Si no me da esos datos, imposible, no, el perito no tasa, dice, no hace, no identifica lo que es lucro cesante y daño emergente, no lo puede hacer. A ver, un poquito nos salimos del tema, seguimos, hicimos un paréntesis porque esto, como les digo, va ligado, ¿no? La mayoría de terrenos rústicos va orientado a eso, ¿no? a que haya un reconocimiento o que hagamos la tasación con la finalidad de que con ese valor que nosotros estamos determinando, ese valor se le pague a una persona, ¿no? El Estado le pague a un particular el dinero, el valor del terreno que se le está afectando. Y por lo tanto, como siempre les digo, ese valor que determinamos debe ser legal, debe ser honesto, debe ser real. Porque, ¿qué está pasando? El Estado va a sacar de sus arcas dinero para pagarle a una persona natural, y si en algún momento cuestionan nuestra tasación, y determinan que estaba mal, que hemos valorizado mal el valor del terreno, hemos hecho una mala tasación, el Estado pues nos va a demandar a nosotros, y ¿qué va a hacer? Nos van a quitar nuestro registro. ¿Por qué? Porque van a acusarnos de haber perjudicado al Estado en cuanto al tema económico, pues, ¿no? Y eso es algo grave. Entonces, tener bastante cuidado cuando trabajamos este tipo de tasaciones. En cuanto a la búsqueda de muestras que les decía en terrenos rústicos, muchas veces es más difícil, sí, es más difícil buscar las muestras en rústicos, no están así a la vuelta de la esquina estas muestras, ¿no? Entonces acá yo les mencionaba que hay que ser más astutos, más inteligentes, más ingeniosos de repente a la hora de buscar la tasación. Aquí hay que valernos del juez de paz, de algunas búsquedas catastrales para identificar las partidas registrales del entorno del terreno, de la municipalidad, también ahí en las áreas de rentas muchas veces figuran algunas compras-ventas de algunos terrenos que declaran autovalúo. ¿De qué más podemos valernos acá en lo que es compras, ventas de terrenos rústicos? Uno que otro, hay publicidad en internet, muy poca publicidad en internet. Estaba yo, acá los que son de Tacna, estaba haciendo yo una búsqueda para venta de terrenos en Candarave, una tasación en Candarave, y pues en internet no hay ningún terreno que esté publicitado, ¿no? Alguna chacra en Candarave. Sin embargo, cuando he ido allá a campo, el juez de paz sí realiza ventas. Hay un lugar al ingreso del mercado donde colocan como una pizarrita, se vende chacra, se vende parcelas, se alquila al partir, esos términos, ¿no? Se venden topos, ahí trabajan en algunas
Algunos terrenos rústicos los trabajan con esa unidad de medida a nivel de topo, ¿no? Se vende un topo, medio topo. Hay que averiguarse. Cuando leí eso dije, ¿qué es esto, no? ¿A qué se refiere con topo? Averigüé y un topo creo que es un tercio de hectárea. Un tercio de hectárea es un topo y es mejor para ellos manejarlo así que por hectárea. Hay esa denominación, se alquila, se vende, entonces ahí también encontramos información. Finalmente, con las muestras, que es lo más importante para nosotros poder buscarlos, y también en casos rústicos va a ser lo más difícil de repente, o lo que va a tener un poquito más de dificultad. Armamos nuestro cuadro de homologación. Así como hemos armado el urbano, igual, ¿no? Colocamos la información de la descripción de la muestra, lo que nos han pedido a la hora de buscar la información, área del terreno, precio y valor. Estos datos nos han indicado a la hora de hacer la búsqueda o hacer la indagación acerca de a cuánto están vendiendo. Y miren, por ejemplo, en este estudio de mercado, toda la información ha sido sacada de juez de paz, ¿no? Esa es una particularidad. ¿Por qué? Porque, como les digo, los terrenos rústicos no es tan fácil como encontrar un terreno urbano, ¿no? Ustedes ponen en el Google o en Facebook venta de terreno en la playa, acá Boca del Río, que es nuestra playa, y sale cantidad de terrenos, ¿no? Que se venden por todo el litoral. Pones venta de terreno en la ciudad de Tacna, páginas completas, 10, 20 páginas de terrenos en Tacna. Pero pones acá venta de terrenos en la zona altoandina, que es Candarave, Tarata, Susapaya, Huanuara, Quilahuani, no te sale ni una información en internet, no te sale ni un dato. Entonces no te sirve mucho el tema de internet, la fuente de información, así que tienes que ir, cuando haces la inspección a campo, tienes que aprovechar de buscar ahí en el juez de paz. Definitivamente buscar en el juez de paz, en la municipalidad, a veces hay tiendas, como les digo, de flujo poblacional, donde llegan los turistas, llegan los mismos pobladores, allí colocan sus avisitos de se vende terreno. Allí, o en la municipalidad también hay una pizarra y también colocan, ¿no? Se vende terreno se vende chacra, se vende topo, de ahí me busco la información. Otra forma es la búsqueda catastral, como les digo, para ver las parcelas aledañas y poder revisarlas y sacar los valores. Generalmente la mayoría consideramos una fuente confidencial o oficial, el juez de paz. Acá miren todas las muestras de terreno rústico, juez de paz. Y una vez que tenemos identificadas las muestras, homologamos, ¿sí? También la homologación la hemos practicado, ustedes saben homologar, haciendo nuestros cuadritos, ayuda de factores, ¿no? Tenemos ahí unos cuadritos donde determinamos rangos de acuerdo a las características del terreno a tasar y a la muestra. Si la muestra es mejor que nuestro terreno a tasar, el factor es menor a la unidad. Y si la muestra es inferior al terreno a tasar, el factor es mayor a la unidad. Ya ustedes por criterio deciden si van de 1 en 1, ¿no? El factor 1.1, 1.2, 1.3, o van de 0.5, ¿no? 1.05, 1.10, 1.15. Ya esa es decisión de ustedes como peritos, tomar ese criterio de los factores, determinar los rangos. ¿Cómo empiezo los rangos? Mis cuadritos ayudan, se empiezan pues con la cualidad que tiene el terreno a tasar, ese es el factor 1, y de ahí condiciones superiores, factor menor a la unidad, y condiciones inferiores, factor mayor a la unidad, y llenan estos cuadritos de los datos de factores, y finalmente acá sacan el promedio, porque todos estos factores afectan directamente al valor unitario, ¿no? El valor unitario se multiplica por 1, por 1, por 1, por 1, en este caso
1.10, 1.20, se multiplica por todo y acá tiene un valor final, ya un valor homologado, y este valor homologado se divide, se saca promedio, se divide entre 5 y tenemos el valor unitario ya homologado final. Este va a ser nuestro valor por hectárea, por metro cuadrado, de acuerdo a la unidad en la que estemos trabajando. Con este valor ya vamos directamente a la multiplicación, ¿no? Área de terreno por valor. El valor promedio una vez analizado las muestras. Finalmente, ¿qué van a encontrar en los casos de terrenos rústicos? Hay mucho el tema de aplicación de factores finales. Una vez que yo tengo este factor final, por ejemplo, aquí, este valor final, muchas veces hay la aplicación de factores, ¿no? Por ejemplo, ese factor que habíamos dicho de proyectos de inversión, podríamos utilizar ahí un factor. ¿Por qué? Porque en ese terreno rústico que estamos trazando puede estar proyectado ya a futuro, puede haber un expediente técnico aprobado de la construcción de un aeropuerto de repente, o de este terreno rústico puede estar proyectado para la construcción de un centro recreativo, de toda la zona, ¿no? Puede haber un expediente, pero a la hora que nosotros vamos a tasar es pues un terreno aún sin construcción, tiene solamente áreas agrícolas, ¿no? Está todavía con su actividad rústica, pero se tiene conocimiento que ahí ya hay un proyecto aprobado y que al siguiente año posiblemente se empiece a ejecutar. De ser el caso, así eso como a criterio mío, es un dato que le suma al terreno rústico, ¿no? Le va a sumar y que el otro año ya este terreno se convierta en aeropuerto, se convierta en un centro recreativo, o sea, un muelle, ¿no? Tenga una proyección para futuro, eso va a ayudar, pues le va a dar mayor realce. Entonces, ¿qué pasa cuando yo haga, a ver, muestro con un ejemplo, creo. Vamos, donde hay rústicos. Estaciones. ¿Dónde está este? Debe tener corregidos. Este es el último. Vamos a ver. Ay, se nos va la hora. Se nos va la hora. ¿Dónde está el estudio de mercado de este? ¿Estudio de mercado? A ver, mucha que yo tengo un desorden total. Hay uno que tiene un factorcito. Vamos a compartirlo. Uno siquiera. A ver. ¿Se visualiza, jóvenes? Sí se ve. Ya, gracias, Jover. Siempre atento. Jover es como el delegado del curso. Siempre hay un joven así aplicado, ¿eh? Yo lo tomo así en cuenta a la hora de la calificación. Digo, ¿quién me ha estado ayudando? Ha estado presente hasta el final, 10 de la noche, 10:30. A veces con algunos grupos nos quedamos hasta las 10:40, 10:11, porque exigen, ¿no? Arquitecta, no corte, y aquí siguen preguntando.